Bueno, Carlos Sánchez Berzaín es boliviano, de Cochabamba. Sirvió en el gobierno de Goni Sánchez de Lozada. Luego tuvo que exiliarse, es un perseguido político del dictador Evo Morales. Y es un muy fino, muy lúcido analista político. Escribe y da conferencias. Es miembro del Instituto Interamericano para la Democracia. Querido Carlos, bienvenido. Buenas noches. Jaime, gracias. Muy generosa tu presentación. Gracias. Te voy a hacer algunas preguntas difíciles. ¿Quién es el mejor presidente de América Latina en funciones para ti, ahora mismo? Yo te adelanto mi respuesta. Para mí, Macri. Bueno, a ver, para mí hay dos Américas. Una América democrática y una América no democrática. Sí. La América democrática es la mayoría, la no democrática, liderada por la Cuba castrista, abarca hoy día a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador en situación de salida con el nuevo presidente Lenín Moreno. Pero digamos, de la buena, de la democrática, ¿quién es el que más te gusta? Yo creo que el más exitoso en este momento es Macri, porque Macri tiene tres cosas extraordinarias. Primero, le gana una elección al oficialismo castrochavista y corrupto de los Kirchner, cosa que era muy difícil. Heroica, heroica. Después instala un gobierno de minoría y con ese gobierno de minoría estabiliza la economía argentina y la relanza y le devuelve a la sociedad argentina, que es la sociedad de clase media más importante de América Latina y que por eso resiste, le devuelve la confianza. Y va a las elecciones de este año y hace un triunfo que le permite ya proyectar seriamente un plan de gobierno. Sí, absolutamente. Ha sacado el doble de votos nacionalmente que el partido de la señora Cristina, ¿no? Sí. ¿Crees que va a ganar la reelección, Macri? Es posible que sí. ¿Sería deseable? Sí. ¿Sería conveniente? Para la Argentina sí, porque en nuestros países con sistema presidencialista, para un buen presidente, 4 o 5 años es poco tiempo. Y es mucho tiempo para un mal presidente. Y Macri es un buen presidente, yo creo que por el bien de la Argentina, que tiene que desarrollar un proyecto de estabilidad y un proyecto de crecimiento económico y de recuperación de confianza en esa sociedad que está toda ofendida por la hipercorrupción de los Kirchner, que es la corrupción castrochavista, porque esa era la expansión en la zona. No te olvides nunca del maletín de un vecino de Key Biscayne. ¿Cómo podría olvidarlo? Claro. Y de tanta cosa que han hecho, ¿no? Pero es verdad que Argentina se salvó, ¿no? En la hora undécima, se salvó del chavismo y Perú también se salvó, ambos. Dos formas diferentes de salvarse. El salvamento de la Argentina viene de manos de la libertad de prensa. Sí. Y hay un héroe que yo siempre reconozco y es Jorge Lanata. Muy bien dicho. Jorge Lanata es el hombre que, defendiendo al Clarín con su periodismo de investigación, separa a lo que ya era la dictadura kirchnerista, 10 años de gobierno, y fuerza vía opinión pública a que un tribunal federal sea independiente y no intervenga y no termine con el Clarín. Sí, sí. Porque el ataque a la prensa libre en este sistema ideado por Castro y Chávez no es una medida preliminar, es el ataque final. Cuando le brincan a la libertad de prensa, quiere decir que todo lo demás ya está controlado, que está controlada la justicia, todo está... Entonces ahí jugó un gran papel la prensa libre. Estoy de acuerdo. Ahora, en el otro bloque, o sea, los países controlados por el populismo autoritario de izquierda, lo que tú llamas bien el castrochavismo, ¿quién es el peor? ¿Quién es el más incompetente? Es, por supuesto, una elección difícil, porque están Daniel Ortega y Evo Morales, Raúl Castro y, por supuesto, el innombrable Maduro, entre otros. Me parece que Lenín Moreno ha ganado algunos puntitos últimamente, ¿no? Pero ¿quién te parece a ti que es el más incompetente, el más deplorable? Yo diría quién es el más vil. ¿Quién? Porque los Castro, porque son los dueños de la patente. Son los fabricantes de este proyecto de miseria, de violación de derechos humanos y de atentado contra las libertades fundamentales. Siendo eso verdad, que son los más abyectos, también parece cierto que son los que en la transacción costo-beneficio son los únicos que han salido ganando. Claro, porque se han apropiado la región. Ha llegado un momento en que el castrochavismo, los Castro, controlaban prácticamente toda América Latina, incluyendo la OEA, que si no fuera por este otro meritorio latinoamericano
Luis Almagro, nunca se hubiera podido recuperar. La OEA de Insulza fue una vergüenza, porque en vez de cumplir sus principios y la Carta Democrática Interamericana, estaba rendida al proyecto que en ese momento era de populismo autoritario y que no tardó en convertirse en dictadura de este grupo. Déjame hacerte una pregunta difícil, tú seguramente tendrás la respuesta. Yo no entiendo por qué en Nicaragua la burguesía está encantada con los Ortega, ¿no? Casi todos los empresarios nicaragüenses apoyan a los Ortega. Y en Bolivia hay un sector no menor del empresariado que también tiene cierto grado de connivencia con Evo Morales, ¿no? Hacen pactos mercantilistas, lo aplauden cuando conviene, e incluso esparcen la idea de que la economía boliviana, gracias a Morales, está mejor, de que Morales ha traído años de prosperidad. ¿Por qué ocurre eso en Bolivia y en Nicaragua y no en Venezuela? ¿Cuál es tu explicación? Es la índole del empresariado. Bolivia y Nicaragua son países más pequeños y, digamos, la burguesía ha sido siempre más pequeña en función de millones y en función de inversiones. Sí. Y lo que ha pasado con estos gobiernos es que estos gobiernos les han dado, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua, les han dado oportunidad de crecimiento desmedido, aprovechando el boom de las materias primas de la década pasada y aprovechando algo que es esencial en estos proyectos dictatoriales, la corrupción. Entonces, como son burguesías sin sentido nacional, su ídolo, su fundamento, sus principios y sus valores están marcados por el dinero. Y han son guardado sus oportunistas. bolsillos. Hay muchos ricos. Antes tú Exacto. podías contar los ricos en Bolivia por decenas de millones de dólares. Hoy día son por centenas y hasta por miles de millones de dólares. Y son grupos determinados, muy bien ubicados, a los que se ha agregado, lo mismo que en Nicaragua, una burguesía nueva que viene del proyecto político. ¿Por qué en Venezuela las cosas han sido distintas? Me da la impresión de que en Venezuela, por supuesto que hay una claque, una camarilla ligada a los negocios de PDVSA que se ha enriquecido de una manera grosera, obscena, ¿no? Pero tengo la impresión de que la burguesía venezolana no llegó a pactar nunca con Maduro, ¿no? Una gran parte de la burguesía, porque además Chávez, hay que ver a Chávez en ese momento, que llegó con ayuda de mucha de esa burguesía, correcto, que creía correcto. que era un ave de paso, Correcto. que se podía controlar. Sí. Chávez tenía muy claro que tenía que destrozar esa burguesía. Y la última en darse cuenta fue la propia burguesía cuando empezaron a caerle sobre sus empresas, sobre sus bancos, sobre sus inversiones, sobre los medios de comunicación y tuvieron que salir. Sí. Entonces, ahí hay una burguesía forzada a tener un sentido nacional y democrático, cosa que es muy buena. Y quiero hablar del Perú. La razón por la que el Perú se salva del tema del socialismo del siglo XXI y del proyecto castrochavista es porque hay un empresariado, una burguesía con sentido nacional y con grandes compromisos internacionales. Ahí pasan gobiernos, van y vienen, pero a nadie se le ocurre cambiar la Constitución, perpetuarse en el poder o alterar el sistema de garantías a la inversión extranjera y al desarrollo que tiene el Perú. Es muy cierto lo que has dicho y por eso es que Humala, que llega desde el chavismo, una vez que se instala en el poder, tiene que someterse a esas reglas del juego que tú has descrito. Se llama institucionalidad democrática. Correcto. Ayudó también mucho, nobleza obliga, que los Vargas Llosa lo educaran políticamente y lo corrieran un poquito al centro, ¿no? Que le dijeran, mira, hay una izquierda torpe, autodestructiva, pero hay una izquierda inteligente, la de Felipe González, la de Bachelet, la de Almagro, ¿no? No seas obtuso, puedes elegir el camino de una izquierda que respeta las leyes de la economía, ¿no? Yo no les reconozco tanta inteligencia a Ollanta. Él lo que quería era el poder, el gobierno, y la manera de llegar era haciendo un acuerdo con Vargas Llosa y lo hizo, y tuvo una gran suerte. Sí. Se murió Chávez, porque Chávez lo consideraba un traidor. Si Chávez hubiera quedado vivo, Ollanta hubiera sido derrocado en meses. Tuvo una gran suerte. La gran suerte fue que se le murió el hombre que lo apadrinó en 2 elecciones y al que traicionó. Sí, señor, sí. Porque
esa Chávez no se la hubiera perdonado. Por cosas menos que esas, Chávez y el castrochavismo se cargaron un gobierno en la Argentina, 2 en el Ecuador, 1 en Bolivia, sí, un secretario general de la OEA, o sea... Y, digamos, en un momentito tenemos que correr a la publicidad, pero te dejo un poco la pregunta en el aire. ¿Por qué hemos fracasado tratando de derrocar a Maduro? Me duele decirlo así, pero hemos fracasado. Yo pensé en abril y mayo que Maduro caía este año, en el momento de la máxima ebullición de las protestas callejeras. Tengo la impresión de que se ha fortalecido, de que nuestra causa ha menguado. ¿Por qué hemos fracasado? Te dejo esto para seguir pensando, porque ha habido un error estratégico en la identificación del adversario. Maduro es el títere de los Castro y han disparado contra Maduro y el castrismo lo ha consolidado en el poder. Con lo cual no hay que dispararle al títere, sino al titiritero. Hay que confrontar a los dos y hay que ponerlos en evidencia, pero el resultado de lo que estás viendo en Venezuela es pura maniobra castrista de alta gama, pero repetitiva, es lo que siempre han hecho ellos desde la isla. Siempre es un gran placer escuchar el raciocinio sereno, ¿no?, sosegado de don Carlos Sánchez Berzaín, un brillante analista político. Regresamos con él en 2 minutos. Bienvenidos de vuelta, estamos conversando y es un gran lujo tenerlo aquí en el programa con Carlos Sánchez Berzaín, un brillante analista político, escritor, conferencista boliviano. Te decía, querido Carlos, que yo no estoy tan optimista con respecto a la caída de Maduro, o no lo estoy comparándome con lo que decía en abril o mayo. Tú, sin embargo, si eres optimista, ¿sí crees que el tiempo de Maduro y de su dictadura será breve? Mira, yo creo que, como tú, el mundo esperaba que Maduro ya hubiera caído, ya hubiera perdido el gobierno, después de esos casi 5 meses de movilización de la juventud y del pueblo venezolano y de persistente violación y crímenes y torturas de parte del gobierno. Yo pensé que los militares lo sacarían, que su propia gente lo sacaría. Era perfectamente posible, pero con esta maniobra de la constituyente y con la participación de algunos sectores de presión interna, él ha logrado normalizar y ha tomado un botellón de oxígeno. Pero Maduro, si hacemos el inventario general de lo que va del año 2017, en el mundo nadie duda que es un dictador. Está totalmente aislado en las Américas. Se han producido 3 informes en la OEA, los informes Almagro, que han creado la doctrina Almagro de defensa de la democracia. México lidera un grupo dentro de la OEA que está integrado por de arriba abajo geográficamente Canadá, Estados Unidos, el propio México, Costa Rica, Panamá, Colombia, que hubiera sido impensable, el Perú con el liderazgo de PPK, Chile, Uruguay, gobiernos de izquierda, Argentina, Brasil, está arrinconado. Sí. Lo han sacado del Mercosur, lo han suspendido, la Unión Europea está entrando en el tema. Es perder, perder, perder. Encima de eso tiene una crisis económica que lo ha llevado a entregar el oro que tenía Venezuela en depósito. ¿Cómo ha sido a cuenta de pago. Bueno, das en garantía tu oro y cuando no puedes pagar el banco se queda con el oro. 40 toneladas de oro y le han devuelto un cambio de $300 millones que no le sirve para nada. Tiene una crisis y en el tema local, en el tema interno... Pero espera un segundito. En el tema internacional, ¿no es verdad que Rusia y China siguen dándole oxígeno también a Maduro? Es posible, pero yo no creo que por demasiado tiempo. No, o lo vas a mantener. Las necesidades son muy grandes. Venezuela no es Cuba. Venezuela es varias veces Cuba en población, en necesidades, en crisis, también en riqueza. Y ya no tiene que más embargar, ya no tiene que más vender. Ahí está PDVSA hecha un desastre, todavía produce. Uno de los problemas de la explotación de petróleo es la tecnología, está rezagada tecnológicamente y hay un grupo de países muy importantes dispuestos a seguir apretando con medidas lo cual es buenísimo, fuertes. Pero ¿no te parece que la oposición venezolana, o buena parte de ella, para ser justos, ha quedado muy debilitada? Sí, la oposición está debilitada porque está dividida, está bajo sospecha de traición. Está señalada entre ellos y obviamente lo menos que se ha producido ahí ha sido un error estratégico fatal, el hecho de ir a las elecciones de gobernadores. Ahora, en esa dinámica yo veo que la oposición va a terminar por separarse
y vamos a tener una parte de la oposición abiertamente funcional al régimen y otra abiertamente opositora. Esta señal contra el congresista, el asambleísta Guevara, Sí. es una señal de darle duro a los radicales, Sí. a la verdadera oposición, mientras los otros están de lo más tranquilos. Y eso va a producir un hecho que siempre sucede cuando caen las dictaduras. Las dictaduras, cuando caen, se llevan consigo, caen junto con las dictaduras las oposiciones funcionales. Y eso le va a dar a Venezuela un gran momento de reconstrucción política, de restauración democrática. Y yo creo que la caída de Maduro está más cerca de lo que creemos, por dos cosas. Un concepto filosófico y natural que enseña que el momento más oscuro de la noche es el que precede al amanecer. Parece que ahora todo está perdido, que el dictador se asentó, que está listo para avanzar, y no es así. Tiene pies de barro que están remojados. Y la segunda razón es porque en cualquier momento, sobre toda la presión internacional que hay, el pueblo venezolano y lo que tú has dicho, los militares venezolanos, porque son venezolanos, Sí, finalmente. están intervenidos por los cubanos, están humillados y también tienen hambre. Van a tener que darle un día de gloria a la nación restaurando la democracia, no va a tardar. ¿Qué puede hacer Trump para ayudar a la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela, en tu opinión? ¿Qué consejos le darías tú? Yo creo que lo está haciendo bien. Primero, no está actuando directamente. El liderazgo latinoamericano en el tema de Venezuela está manejado por Perú y manejado por México, y Estados Unidos corre a la saga, ¿no? Eso es algo muy interesante, porque permite a Latinoamérica actuar con el apoyo de los dos países anglosajones, que son Canadá y Estados Unidos. El otro tema es que ha fijado una política muy clara con Cuba y ha dicho, ustedes no son nuestros amigos, son una dictadura, violan los derechos humanos. Y dejan sordos a nuestros diplomáticos. Además de eso, cometen crímenes. Sí. A Venezuela la han señalado como una dictadura, y la declaración del gobierno americano oficial es que esa dictadura tiene que cesar, que se vaya. Y está empleando todos los mecanismos, y creo que tiene muchos mecanismos más para presionar económicamente. Yo, si algo tendría que sugerir, es que aceleren un poquito la marcha, porque el pueblo venezolano está angustiado, pero yo creo que no se ha visto en lo que va del siglo una posición política tan clara en materia de política internacional y tan discreta de parte de los Estados Unidos. Tú eres un gran estudioso de todo esto, ¿no? De las democracias, las dictaduras en América Latina, y te lo pregunto con mucho respeto, porque no lo veo claro. ¿Cuál fue la última dictadura de izquierda que cayó en América Latina? Fíjate que Pinochet, Fujimori, año 90, año 2000, no son buenos ejemplos porque eran dictadores de derecha, porque sus economías prosperaron mientras ellos ejercían el poder de modo inmoderado. Bueno, en el marco de la Guerra Fría hubieron las dictaduras en tu país de Morales Bermúdez, en mi país del general J.J. Torres. Hubo un momento entre los 60 y los 70 donde habían dictaduras militares de izquierda. Quizá la última de izquierda fue la sandinista, ¿no? Cuando pierden la elección contra Violeta Chamorro. Yo creo que esa es la última dictadura de izquierda que cae. Sí. Ahora, confiada en que iba a ganar. Sí. Y yo quisiera hacer, y termina ganando porque entrega el gobierno, pero retiene el poder, se queda con las Fuerzas Armadas, se queda con un conjunto de instituciones y atrapa a doña Violeta, que hace una gran presidencia y que lleva adelante un proyecto democrático. ¿Y quién está ahora instalado ahí como dictador? Han vuelto y han hecho una dictadura. Ahora, estas dictaduras tienen una característica especial. Las dictaduras del siglo XXI, y este es un trabajo desarrollado por el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado, son dictaduras, ¿por qué? Porque no respetan el Estado de Derecho, violan los derechos humanos, no hay división e independencia de poderes, hacen fraude electoral, pero usan la elección para justificar la careta democrática. Exacto. Esta es la novedad, ¿no? Eso es. Y han llegado al poder en general por elecciones. Y después
a través de una suerte de golpes sucesivos que se llaman golpes blandos, que no son generalmente armados, a veces usan las armas cuando es necesario. Evo Morales ha hecho la masacre del Hotel Las Américas. Sí, tú acá enumeras, sí, no sé si son 20 masacres. Un poquito más de 20 masacres. Entonces usan la fuerza contenidamente o de manera algo restringida, pero los golpes blandos consisten en cambiar la Constitución, cambiar las leyes, perseguir a los opositores, y la característica definitiva de estas dictaduras es que tienen manejo total del poder judicial como instrumento de persecución política. Por lo tanto, hay presos políticos, hay perseguidos políticos y hay exiliados políticos. Por eso son dictaduras. Y además la libertad de prensa. Donde no hay libertad de prensa, la peor ley mordaza está en el Ecuador. Lenin, para decir que sale del grupo, tiene que hacer todavía algunos cambios. Ha sido, como siempre, un grandísimo placer escucharte. Eres un hombre de una muy poderosa inteligencia, muy superior al promedio. Además, eres un boliviano admirable, boliviano comprometido con la causa de la libertad en el mundo. Gracias, querido Carlos. Gracias. Vuelve pronto. Te queremos mucho. Muchas gracias. Igual. Invítame a comer, por favor. Al restaurante este que... Sí,